Muy bien, llegó el momento del periodismo independiente, periodismo de investigación, junto a CIPER Chile, Momento CIPER. Presento a su periodista Benjamín Miranda. ¿Cómo está, Benjamín? ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano. Muchas gracias. Y el director de CIPER Chile, don Pedro Ramírez. Hola, Freddy. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien. Pues. Bienvenido nuevamente los lunes CIPER, ¿eh? Así está decretado, los lunes CIPER. Comencemos de inmediato a analizar la contingencia desde las maldades de CIPER Chile. Esta es de Benjamín Miranda, la siguiente. Comités de vivienda acusan que les ofrecieron ayuda de Jimena Rincón para apurar sus casas a cambio de inscribirse en el Partido Demócratas. Fiscalía investiga propuesta hecha por un militante que fichó al menos a 30 personas. Benjamín, ¿qué pasa con la senadora Jimena Rincón, Demócratas, y este militante, no? Sí, mira, Freddy, hay que ser bien claro que la denuncia no está dirigida en contra de Jimena Rincón, ¿ya? Sino de, como dice el epígrafe de nuestra nota, un militante del Partido Demócratas que se llama Pedro Huerta, que él está a cargo de la unión comunal de los comités de vivienda en La Granja. ¿Ya? Comité de Vivienda, una organización, ¿cierto?, de personas que están postulando a políticas habitacionales, que dependen del MINBU, y lo que denuncian 3 dirigentes también de La Granja, que estaban bajo el paraguas... El señor Pedro Huerta, ese señor Pedro Huerta, es que él habría ofrecido la ayuda de Jimena Rincón para acelerar los trámites para acceder a viviendas sociales a cambio de firmar por el Partido Demócratas. ¿Ya? Esa es básicamente la denuncia que recoge CIPER en el reportaje junto a otras cosas, pero esa es la que en lo que se enfoca nuestro artículo, digamos. Ya. ¿Qué es lo que dice la señora Rincón al respecto, Pedro? Bueno, este señor Huerta nunca se le pidió a los pobladores que terminaron firmando para convertirse en militantes demócratas, nunca se les pidió como condición firmar por demócratas para acceder a la vivienda, digamos, ¿no? Eso es lo que dice ella. Pero ella sí reconoce que conoce a Huerta, ¿no? Reconoce que ella conoce a Huerta, que tiene relación con él, que efectivamente Huerta se acercó a ella para pedirle que los ayudara a apurar la compra de terrenos en los que se iban a construir estas casas que requiere la gente que vive de allegado principalmente en la comuna de La Granja. O sea, que a Huerta se le habría ocurrido de mutuo propio todo esto. Sí. O sea, es lo que tiene que ver en el fondo. Esta denuncia se presentó ante Fiscalía, entonces acá tenemos un camino muy largo para adelante por recorrer. Pero la gracia del reportaje del artículo es que también copia y pega para que las personas puedan leer los mensajes que enviaba Pedro Huerta, donde deja manifiesto que, por ejemplo, según su punto de vista, lo que él está comunicando, existe un acuerdo de apoyo mutuo con la senadora Rincón para poder acelerar estos trámites. ¿Y qué dicen estos WhatsApp puntualmente? ¿Qué es lo que...? Bueno, por ejemplo, decían que existe un acuerdo, se llama así, ¿no?, de apoyo mutuo entre, ahí lo estamos viendo... Esto que ustedes también lo tienen en la nota, exacto, ¿no? entre Jimena Rincón y este señor Pedro Huerta para que se aceleren los trámites para acceder a las viviendas sociales en la comuna de La Granja. Y en realidad elegimos esos mensajes y los pusimos en el artículo porque son quizás la prueba más fiable, más contundente que tienen las denunciantes cuando llegan a este tema a Fiscalía. Ellas presentan estos mensajes. El apoyo mutuo implica, ¿no es cierto?, que la senadora, ayuda a conseguir los terrenos para construir la vivienda a cambio de que las personas de los comités de vivienda se inscriban en el Partido Demócrata, porque es el momento en que el partido está intentando legalizarse. Hay que recordar, Freddy, que el Partido Demócrata surge de un grupo de militantes de la democracia cristiana que no está conforme con la opción apruebo en el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Claro. Entonces este es un grupo de militantes de la democracia cristiana que se ha identificado históricamente con el sector más a la derecha de la democracia cristiana y que termina, ¿no es cierto?, renunciando al partido, porque el partido va a votar apruebo, ¿no es cierto?, y ellos van por la opción rechazo. Y una vez que culmina ese proceso electoral del plebiscito, este grupo dice, bueno, ¿saben qué? Constituyamos un partido, ¿no? Y forman el Partido Demócrata e inicia la recolección de firmas. Que tiene 2 senadores ahora, ¿no? La señora Rincón y Matías Walker, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces inician la búsqueda de firmas y es en ese proceso donde este señor Pedro Huerta, ¿no es cierto?, que es un hombre con una carrera política, ¿no es cierto?, una trayectoria política bastante reconocida en el sector de La Granja, comienza a inscribir militantes, ¿no es cierto?, para el Partido Demócrata dentro de los comités de vivienda. Ahora, Pedro Huerta viene del MIR, ¿no? Él originalmente fue milista, después pasó a ser demócrata cristiano en un giro bastante amplio de la política, digamos, copernicano, como dirían. Y ahora pasó no solo al Partido Demócrata Cristiano, sino que pasó a este grupo que se siente desde la derecha
de la democracia cristiana. O sea, en rigor, sí, del MIR a demócrata, pasando por la democracia cristiana. Exactamente. ¿No? Es un camino largo. Y es un operador territorial, ¿no? Un operador que en el fondo trabaja ahí, conoce el mundo comunal, ¿no es cierto? Él es el presidente de la Unión Comunal de Comités de Vivienda. Que reúne a 22 comités en la Unión Comunal. O sea, son cerca de 1.600 familias las que están bajo la Unión Comunal, amparadas, digamos, en la Unión Comunal, que llevan esperando casi 10 años a acceder a la vivienda. Y esa era una de las cosas que le llamaba la atención a quienes estaban postulando, porque dicen, llevamos tanto tiempo sin ningún resultado. Y siempre escuchando de la boca de Pedro Huerta que estamos casi, que falta poco, que nos faltan 40.000 pesos por una cuota, por ejemplo, para pagar ciertos trámites, hasta que se aburrieron, organizaron reuniones por su cuenta con el Serviu, y resulta que en esa reunión les dijeron, ¿sabes qué? La información que ustedes tienen es nada que ver a la que tenemos nosotros, porque falta un camino aún mucho más largo para acceder a terrenos que estaban supuestamente casi listos. Y ahí comienza este malestar de las dirigentes, que son las que denuncian a Pedro Huerta. Yo quiero agregar también que Pedro Huerta es súper conocido en La Granja. Como decía Pedro, tiene una trayectoria muy larga en política en el sector sur de Santiago. Él fue muy cercano al exdiputado y exalcalde también de La Granja, Claudio Arragada, que también es de la ADC. Pero hoy el señor Arragada incluso figura en la denuncia como posible testigo en contra de su ex asesor, incluso los asesores del Parlamento. O sea, una relación muy cercana que se rompió. No, Arragada más fue muy querido en su momento alcalde, ¿no? Y me imagino que se quedó también en la ADC. Está en la ADC, tuvo muchos periodos a la alcaldía de La Granja. Pero claro, Pedro Huerta, si uno pregunta por él en La Granja, todo el mundo lo conoce bajo esta figura, ¿no? Como especialista en temas de política habitacional. Oye, estoy leyendo acá en la nota de CIPER también que podrían haber firmas falsas, ¿no? Las denunciantes también acusaron ante el Ministerio Público que Huerta falsificó sus firmas para actualizar la personalidad jurídica de la Unión Comunal, que cobraba cuotas de incorporación de 40.000 pesos a los nuevos socios y que en ocasiones vendió cupos por una cifra más alta. Sí, mira, yo creo que es importante que el público entienda que nosotros tomamos este caso porque se trata de gente que tiene muy poca representación, tiene muy poca voz, ¿no? Estas personas que son principalmente familias allegadas, que están buscando tener su casa propia, familias que arriendan, ¿no es cierto? Entonces, estos son aquellos temas de la política que tocan temas reales, ¿no? Como familias que necesitan vivienda con urgencia, pero que no le importan mucho a la prensa en general, ¿no? Porque no tienen grandes figuras involucradas, salvo en este caso la de Jimena Rincón. Pero aquí hay una vulneración de probablemente gente que puso su esperanza, ¿no es cierto?, en firmar por un partido, sin tener mucha idea de qué partido era, contra, digamos, la posibilidad de conseguir su casa propia. Entonces, a mí me parece que esto es de la máxima gravedad, ¿no? Nosotros entendemos que son más de 100, casi 140 los fichajes que se hicieron de miembros, digamos, de comités de vivienda a favor para legalizar el Partido Demócrata. Dentro de este contexto. Lo que pasa es que Benjamín, en su reporteo en terreno, pudo comprobar, acreditar 30 casos. Claro, ¿no? Yo revisé 30 fichas en el fondo. Revisó 30 fichas de personas, ¿no es cierto?, que terminan inscribiéndose. Disculpa, esas 30 personas dicen que firmaron por este motivo, para poder acceder a la casa. Tal cual. Yo lo que hice fue cotejar el nombre de esas fichas que van al CERVEL, son fichas oficiales, con el nombre de las personas que pertenecen a los comités y son las mismas personas, ¿no? Que fichan justo a fines de 2022 y yo, si uno habla con ellos, te dicen que ficharon por los mensajes de Pedro Huerta y bajo la promesa de que supuestamente eso iba a acelerar la obtención de su vivienda. Son personas que muchos de ellos no tienen un interés político, no se identifican con este partido, no tienen idea, digamos, cuáles son los fines, los objetivos, ¿no es cierto?, de este partido político, cuáles son sus principios, ¿no es cierto?, sus posiciones frente a la realidad del país, y terminan fichando única y exclusivamente porque se les ofrece a cambio una contraprestación. Perfecto. ¿No? Entonces, y lo que a nosotros nos parece interesante también que el público lo sepa es que el señor Huerta envía mensajes en los que dice, ¿no es cierto?, que la senadora Rincón los está ayudando, ¿no? Y veamos lo que publicó en su cuenta de X, ¿no? Los ex-tuiteos, la señora Rincón, ¿no? Esto fue lo que dijo al respecto, que tal y como le dije a periodistas de CIPER, toda mi vida he apoyado comités de vivienda u organizaciones sociales y jamás he condicionado, dice, ese respaldo a la firma de un partido en que haya militado. A Pedro Huerta, presidente de la Unión Comunal de Comités de Vivienda de La Granja, lo conozco desde que fui intendenta de la región metropolitana. Hoy él milita en Demócratas y lo único que nos pidió es que intercediéramos ante el ministro por la situación de los terrenos que se habían comprometido a su comité, cuestión que hice, como todas las gestiones a las que me comprometo con las organizaciones sociales. O sea, ella
intercedió en todo caso, ¿no? Con el ministro para esto. No sé si eso está en ley de lobby, pero por lo menos lo señala después de esto. No está, pero claro, lo que dice la señora Rincón es que ella como que le preguntó al ministro Montes cuánto faltaba para sacar los terrenos. Esa es su línea que incluso está recogida en el reportaje. Ella hace este mensaje por ex que en el fondo confirma y reitera lo que nos comentó y lo que nosotros pusimos en el reportaje, pero descarta en ese sentido cualquier irregularidad o que haya incluso exigido la firma a cambio de esta colaboración. Ya, ¿y qué dice el señor Huerta al respecto? Usted también hablaron con él. Bueno, el señor Huerta, la misma, una posición que en el fondo lo que dice es que la senadora jamás le exigió, lo mismo que ella, ¿no? Jamás le exigió que firmaran por el partido a las personas de los comités, sino que fue un ofrecimimente que él le hizo, ¿no? En el fondo... O sea, que a él se le ocurrió. Claro, él tira la pelota para su lado de la cancha. No se la tira a la senadora, sino que dice... Él asume la responsabilidad de decir, yo dije que había un acuerdo, pero en realidad no hay un acuerdo, ¿no? Y está asumiendo la responsabilidad. Pero perdona que te interrumpa, Benjamín, pero aquí hay un tema que a mí me parece súper delicado, porque a mí me hubiese parecido correcto que la senadora, además de explicar lo que está explicando aquí, que está bien, es su versión sobre los hechos, hubiese dicho, ¿sabe qué? Vamos a investigar si las personas que fueron fichadas para nuestro partido en La Granja, ¿no es cierto?, cuántas de ellas eventualmente pueden haber sido fichadas por estas razones espurias, ¿no es cierto? O sea, nuestro partido, el Partido Demócrata, se va a ocupar, ¿no es cierto?, de mirar efectivamente si esto es así o no y limpiar este padrón de electores, de militantes, porque efectivamente se está dando el caso, ¿no es cierto?, de que aquí tenemos una denuncia de un centenar de militantes que entraron, ¿no es cierto?, pensando que iban a conseguir una casa propia y no porque estén de acuerdo con las ideas de Jimena Rincón, ¿no? Entonces, yo hubiese esperado de la senadora que hubiese dicho, ¿sabe qué? Vamos a revisar esta situación porque es extremadamente grave. Ella lo que dice es, no, yo no tuve nada que ver, ¿no es cierto? Yo nunca lo exigí. Yo nunca pedí esto, efectivamente lo representé, fui donde el ministro, ¿no es cierto?, para preguntarle en qué estaba y intervine en favor de estas personas, pero yo jamás les pedí que se inscribieran en mi partido, ¿no? Tomó palco. Entonces, claro, que ahí uno tiene que, con buena voluntad, creerle o no creerle, digamos. Oye, ¿no? ahora, digamos que Demócrata, al igual que Amarillo, que el otro movimiento político que surge al alero del rechazo, han tenido problemas para inscribirse como tal. No, sí, de hecho, en la tienen RM... poca militancia, digamos. Exactamente, aún no se pueden constituir como partido en nuestra región. Y en el caso de los comités de vivienda lograron fichar, como decía Pedro, al menos 30 personas, pero podrían ser muchas más. Y aún así no han logrado el quórum que necesita, que exige el CERVEL para poder inscribirse como partido. Entonces, en resumen, hay una fiscalía que está investigando esto. Sí, el señor Huerta se echó toda la culpa, ¿no? Él asumió, digamos, la responsabilidad. ¿Y qué es lo que podría, a qué se podría ser juzgado, ¿no? El señor Huerta, si fiscalía lo encuentra culpable. ¿Sí? Bueno, ¿a qué arriesga, digamos, legalmente? En el fondo yo creo que hay otras acusaciones que son uso de firma, falsificación de firma para obtener la personalidad jurídica o renovar la personalidad jurídica de la Unión Comunal de Comités de Vivienda, en que estos dirigentes denuncian que se utilizó su firma de mala manera. Claro. Cobros, ¿no es cierto?, de cuotas que podrían no estar amparados por la ley para las personas que están buscando su casa con desesperación, ¿no es cierto?, y que se integran a estos comités y se les pide un cierto nivel de ahorro, pero también se les pide plata para gestionar, ¿no? Para financiar ciertas gestiones. Entonces, yo no sé si por el lado de inscribir militante en un partido, porque finalmente tú firmas voluntariamente. Perfecto. No sé si va a haber un delito ahí. Si yo te digo, mira, a mí me hicieron firmar, ¿no es cierto?, por la qué sé yo... Por las ballenas, como decían, una oportunidad. En un momento pasó. Si a mí me hacen firmar porque me dicen que con esto voy a obtener mi casa, pero finalmente soy yo el que firma, ¿no? Y firmo voluntariamente. Entonces no sé si hay un delito, pero sí me parece que sobre este tipo de temas el CERVEL debería tener un ojo puesto, ¿no? Perfecto. O sea, en el fondo, aquí estamos hablando de un clientelismo, que es una de las peores lacras que tiene la política en general, ¿no es cierto? Que es en lograr apoyos políticos, ¿no es cierto?, a cambio de favores, ¿verdad? Y creo que esto es como lo peor de lo nuestro, ¿no es cierto? Es como volver al año 40, 30 del siglo pasado, ¿no es cierto?, en que tú consigues que la gente se vincule políticamente contigo por la vía de entregarle algo, ¿no? Y esto yo creo que es, en ese sentido, más bien de la responsabilidad política, más que del delito o de la responsabilidad penal, que puede existir, yo no la conozco, no soy abogado, me parece que desde el punto de vista de lo político esto es gravísimo, ¿no es cierto? Yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos algo como esto. Sobre todo un tema tan delicado como la vivienda. Además, exacto. Sí. ¿No? Sobre los delitos, Freddy, perdón, el tema de la firma, claro, lo que denuncian las personas es que para renovar la personalidad jurídica de la Unión Comunal,
tuvo que haberse celebrado elecciones del directorio de esa unión comunal. Y ellos dicen que nunca existió ninguna elección y se enteraron a través de la municipalidad que ya se simuló una especie de elección donde se renovaron cargos sin ningún tipo de realización verdadera, ¿no? Sino como una simulación artificial de una elección. Y fueron a ver el papel y estaban sus firmas. Papel que según ellas nunca firmaron. Entonces por ahí sí puede haber, sí puede una investigación que quizás tiene que ver con falsificación de firma o instrumento público, no lo sé, no lo manejo, pero eso es otra denuncia que hacen estas personas. Bueno, otro tema que levantó CIPER, ¿no? Y que ha sido uno de los temblores o los terremotos políticos de este verano, han sido estas comidas en la casa de Salaquet entre ministros de Estado y grandes empresarios. Ustedes han seguido también esta noticia y ahora sacan la siguiente en este seguimiento noticioso firmada por el Nico Sepúlveda esta, ¿no? Dice que el ministro de Agricultura reconoce otra cita en casa de Salaquet. Se reunió con ejecutivos de la CMPC, la ya conocida papelera, Aguas Andinas y también Colbún. Fue el primer ministro en asistir y no reconoció esa reunión en primera respuesta a CIPER. Segunda de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, ¿no? Sí, segunda reunión. Y bueno, ya lo conversamos la semana pasada, Frei, en el sentido de que yo creo que hay un grave error comunicacional de los expertos, los equipos de periodistas y comunicadores que están en cada ministerio y en el gobierno en general, de permitir que esto se vaya conociendo por goteo, ¿no? Porque en el fondo tú mantienes la noticia viva semana tras semana, ¿no es cierto? Entonces, todos los días están apareciendo nuevas reuniones, nuevas comidas en la casa de Salaquet, ¿no es cierto? Los ministros se complican. O sea, esta semana tuvimos, por una parte, por ejemplo, el caso de la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, ¿no es cierto?, que se le conoció una tercera cita, que no estaba en los registros de nadie, y ya la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara no quiso recibirla por esta razón, ¿no? O sea, como aduciendo, argumentando falta de transparencia, ¿no? Esto pasó la semana pasada. Y ahora se conoce esto que sacamos nosotros, ¿no es cierto?, de que en realidad el primer ministro que asistió a estas comidas, ¿no es cierto?, en agosto del 2022 fue el ministro de Agricultura, Valenzuela. Entonces, nosotros le preguntamos al Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, por las reuniones y nos dieron una, que era en agosto del 2023. Y ahora aparece esta en agosto del 2022, en el que estuvo además presente Juan Sutil, que era en ese momento presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción del Comercio. Entiendo que había gente de Aguas Andinas, de la CMPC, Colbún. O sea, de Colbún, Juan Sutil que son también, todas que es grandes empresas o pertenecientes al grupo económico o que están reguladas por este ministerio. Exacto. No, Te voy a decir que Juan Sutil también es un gran empresario del sector agrícola, ¿no? Sí, claro, y por eso. Por eso, como tú lo dices, son todos ligados a la CMPC. Y entonces, claro, Agua. Y aparece esta reunión que no está en los registros de nadie, porque además Sutil hizo una pequeña referencia, una referencia sutil a esta reunión me parece que en una nota del Mercurio. Entonces era como, pero a ver, esta reunión no nos cuadra con lo que sabíamos de Valenzuela. Entonces aparece este nuevo registro que yo creo que, insisto, o sea, es como hay un problema en las comunicaciones del gobierno. En vez de entregarte toda la información, todas las reuniones de la ministra Rojas, todas las reuniones del ministro Valenzuela, están apareciendo. Y lo más grave, Pedro y Benjamín, es que el gobierno todavía no se pone de acuerdo como gobierno si el lobby no es lobby. Porque la señora Toá, la ministra Toá, jefa de gabinete, sigue diciendo que esto no es lobby y que no va a asumir lo que le señala el presidente de la República de inscribir esto como una ronda de lobby, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ni siquiera coincidencia en eso. Yo creo que ahí hay una... Cuando el presidente pide algo, en realidad no lo está sugiriendo, no está diciendo que tiene que hacerse de esta manera. A mí me parece que la ministra del Interior no lo acepte, es un grado de desorden o de rebeldía, si se quiere, frente a este tipo de temas. Pero estamos partiendo muy mal el 2023 en temas políticos porque, por una parte, ha sido noticia, ¿no es cierto?, desde el mismo Año Nuevo, estas reuniones secretas que se hacen a espaldas de la ciudadanía. Y por otra parte, Freddy, conocemos estas historias como la que acaba de publicar Benjamín, en que tú te aprovechas de las necesidades que tiene la ciudadanía. O sea, por una parte haces reuniones, ¿no es cierto?, de espalda a los ciudadanos que nadie sabe, ¿no es cierto?, con una suerte de colegisladores que son los grandes empresarios, ¿no es cierto?, con quienes tú vas a discutir cuáles son los límites de los proyectos de ley que puedes poner, qué es lo que ellos quieren incorporar en las políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces los convierten como en colegisladores que son personas por las que nadie votó, pero que en el fondo están definiendo políticas públicas. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tiene esta otra historia en la cual un partido político, en el fondo, se aprovecha, ¿verdad?, de las necesidades más urgentes que tiene la gente, como el tema de la vivienda. Exacto. ¿Verdad?
Entonces, si el problema que estamos teniendo es falta de confianza en la política, en los partidos políticos, en los dirigentes políticos, ¿no es cierto? Esto yo creo que es de la máxima gravedad porque profundiza mucho más esta crisis de confianza. Oye, escuchemos lo que dijo precisamente entonces el ministro Valenzuela por esta segunda reunión que destapa CIPER Chile. Bueno, CIPER parece que hay verdades únicas. Se informaron las 2 reuniones el lunes pasado y también se respondió a Contraloría con absoluta transparencia y todos los nombres. Esta reunión en que hubo cero lobby por algún proyecto específico, fue intercambio de ideas. Ahí se puede recuperar, se pueden recuperar espacios de foros económicos sociales en que esto se formalice, pero hemos cumplido cabalmente lo que el presidente nos pidió de informar con detalle estas reuniones. Fue una en agosto del 2022 y otra en agosto del 2000. Ya está señalada. Ya 23, sí. Sí, lo que pasa es que el ministro se equivoca o entrega una media verdad en realidad, porque está diciendo nosotros el lunes le informamos las 2, claro, el lunes, pero nosotros a él le preguntamos mucho antes. Ya. En la primera semana de este año nosotros le preguntamos al Ministerio de Agricultura qué reuniones tuvo este ministro y solo nos dijeron una. Y esa es la verdad, una. La del 22. Ahora, ¿no es cierto?, se vuelve a preguntar y aparece esta segunda reunión. Entonces el ministro de alguna manera juega con los antecedentes frente a la gente diciendo, sí, pero ya le dijimos que... Sí, pero es que inicialmente él no transparentó esta primera reunión del 22 de agosto, ¿no es cierto?, del 10 de agosto de 2022. Entonces, yo creo que allí es donde la gente confía más en la prensa que hace este tipo de trabajo, en lo que puede hacer un ministro, ¿no es cierto?, que aparece una vez que ya tú estás entregando los antecedentes públicamente y dices, no, aquí está todo correcto, está todo bien. No está correcto, no está bien. Cuando a usted le preguntan por esto, usted, ministro, no entrega toda la información. Claro. La empieza a entregar de goteras. Y ese es un problema. Ahora, él dice, en esa reunión no hubo nada de lobby. ¿Y cómo sabemos nosotros que es así? No, ¿y para qué se hoy día, ¿no es lobby, cierto?, el ministro con este tono, ¿no es cierto?, dirigente político, dice, no, aquí no pasó nada. Bueno, pero entonces los ciudadanos tenemos que confiar en la buena voluntad del ministro y creerle. Porque como no hubo registro de esta reunión, ¿no es cierto?, ahora se hizo un registro tardío de esta reunión, ¿cómo sabemos lo que allí pasó? ¿Qué fue lo que se discutió? Entonces, para esa bajada la tienen varios ministros, incluyendo, la ministra Toá y otros más, ¿no? Que esto no es lobby. Es muy mala bajada, partiendo por la vocera de gobierno, digamos, esto no es lobby, sino el lobby que lo que... Es que es muy mala bajada, porque lo que comentábamos la semana pasada, cuando una norma depende de la buena voluntad de las personas, es una mala norma, ¿no? Exacto. Cuando yo dependo de la buena voluntad del ministro o de los asistentes a esta reunión para que nos cuenten qué fue lo que conversaron y no hay registro, ¿sí? Claro, yo después puedo salir a dar una cuña como la que dio el ministro, ¿no es cierto?, en un tono así bien fuerte y así poniendo los puntos en las IE, pero finalmente los ciudadanos tenemos que creerle o no, porque inicialmente no nos contó de estas reuniones, ahora nos está contando, y ahora que nos está contando dice, no, mire, en realidad fue de esta manera. Uno preferiría que se transparentara desde el comienzo. Y ese tema, Pedro, de que es una norma que quedó corta o que a esta altura ya es una mala norma, es lo que dicen todos los expertos también de la ley del lobby. La norma del lobby, claro. Las personas que trabajaron en ella, las personas que se han dedicado a estudiarla, a raíz de las revelaciones de CIPER, han dicho que esta norma, entre otros temas, ¿no?, tiene que mejorarse porque si no estamos expuestos a este tipo de problemas. Es como el CERNAC, así, no tiene diente la cuestión. O la de transparencia, ocurre lo mismo. Es que uno preferiría que estas cuñas fueran más bien como vamos a revisar la norma, vamos a mejorarla, ¿no es cierto?, como... que es lo que realmente nos importa a nosotros como periodistas también. Bueno, si no hubiese existido CIPER, no hubiésemos enterado de esto como ciudadanos, así que apoyar el periodismo independiente, apoyar el periodismo de investigación. ¿Por cuánto? Por 3.000 pesos, ¿no? 3.500 pesos, dice ahí el primer botón, pero lo que se puede aportar, ¿no? Para ser socio. Puede ser desde menos 3.500, ¿no? O sea, lo que usted pueda poner, ¿no es cierto?, bienvenido, porque con eso nosotros podemos tener más periodistas y hacer más periodismo de investigación de este tipo. Perfecto, ahí está el botón amarillo aquí, ¿no? Si quiere saber más y consultar para seguir apoyando este periodismo y apoyar el periodismo independiente, es apoyar también nuestra democracia, como también nos sentimos parte desde Vía X. Pedro, muchas gracias por haber venido nuevamente con CIPER Chile. Benjamín también, por estar acá. Gracias a ti. Que esté muy bien. Vale. Como ves, reflexiones tan necesarias en este Chile que estamos construyendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima, siempre por Vía X. Que esté bien. Chao.